Aprobada la reforma a la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. La norma, entre otras cosas, busca mejorar la selección de personal y evitar la filtración del crimen organizado. Un preso murió durante incidentes en la cárcel del Inca en Quito. 110 miembros de la policía y servicio penitenciario ejecutaron un operativo para controlar la prisión. La Fiscalía realiza las primeras acciones dentro de la investigación de la denuncia de supuesto financiamiento legal a algunos candidatos en las elecciones seccionales. Con 8 impactos de bala, sicarios asesinaron a Javier Rosero, presidente del Comité Barrial de Los Ceibos en el norte de Guayaquil. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 13 de enero de 2023. Comenzamos con las noticias. La Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas entrará en vigencia en los próximos días, luego de que la Asamblea tramitara el veto del presidente al texto con algunos allanamientos. Esta norma dispone sanciones, por ejemplo, a quienes participen en captación ilícita de dinero, como ocurrió en el caso conocido como Don Nasa. Patricio Díaz tiene más detalles de esta normativa. La Asamblea se allanó a 17 objeciones presidenciales y se ratificó en 9 artículos de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. ¿Qué incluye la norma? Por ejemplo, establece pruebas de confianza para el personal militar, especialmente cuando cumpla labores de lucha contra el narcotráfico y control de armas, entre otros. Un ejemplo de una prueba de confianza es el detector de mentiras, que se lo conoce popularmente. Esa es una de ellas. Pero estas pruebas de confianza pueden ser utilizadas en cualquier momento que se considere necesario, en el ingreso a la institución, en los procesos de ascenso. El presidente de la Comisión de Seguridad destaca que esta norma clarifica sanciones, especialmente si alguien actuó fuera de la ley. Que permite separar a los malos elementos e impedir su reingreso a la institución. Hoy queda un proceso claro para que se inicien procesos de autodepuración de la institución. Incluye además entre las faltas consideradas atentatorias el participar en estructuras de captación ilícita de dinero, lo que es sancionado con la separación del militar de la institución. El mal ejemplo de lo que sucedió con Don Nasa, donde muchos miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente, si no me equivoco, era del Ejército, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, estaban involucrados, y precisamente queremos evitar que siga sucediendo ese tipo de actos indebidos. Se determinan los procedimientos para garantizar el debido proceso en cuanto a sanciones. Se prohíbe igualmente el uso de términos discriminatorios, homofóbicos o misóginos, y se generan acciones para garantizar los derechos de las mujeres en casos de gestación o maternidad, entre otros. Entendiendo que nosotros buscamos la paridad y la igualdad. Y se incluyen temas de institucionalidad, administrativos, de formación, entre otros, sobre los cuales los legisladores resaltan que aportarán a la seguridad del país porque las Fuerzas Armadas tendrán personal mejor capacitado. La norma debe pasar al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. Tras la denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción, se indaga la posible vinculación de candidatos de las elecciones seccionales con el narcotráfico. Hoy el asambleísta Fernando Villavicencio rindió su versión ante la Fiscalía. Fabiola Santana nos cuenta además que la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que la Constitución y la ley limitan que ese organismo controle los procesos previos a las elecciones. La Fiscalía inició investigaciones sobre la denuncia del supuesto financiamiento del narcotráfico a varios candidatos de elecciones seccionales. A una semana de que el Frente Parlamentario Anticorrupción presentara documentos, el asambleísta Fernando Villavicencio rindió su versión. Y yo le he hecho un pedido al fiscal Toainga que con la misma importancia que se han liderado investigaciones como Arroz Verde, se haga este caso de la narcopolítica. Con ello inician las primeras diligencias del caso, donde se mencionan a 21 candidatos, principalmente de Manabí y Esmeraldas. Aproximadamente hay 10 candidatos más, y decirles que del día viernes que nosotros entregamos esta noticia Crímenes, hemos recibido algunas denuncias donde en provincias que nos hemos sorprendido que también hay candidatos que tienen estos vínculos. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que por ahora la Constitución y el Código de la Democracia les impide controlar antes de las elecciones los supuestos nexos. Si no tenemos esa condición, nosotros no podemos ir más allá de lo que nos permite la ley y la Constitución. Pero una vez que concluyan, sí podrán verificar quiénes financiaron las campañas, y de encontrar irregularidades lo denunciarán ante Fiscalía.
De levantarse sospechas, como ya lo hemos hecho, que se han dado ciudadanos que no tienen un empleo, que cobran el bono y aportan con $2,000 o $3,000, por decir un ejemplo, en una campaña, ya nos representa algún indicio, una alerta que nosotros inmediatamente lo transmitimos a la Fiscalía. Recuerda que antes ya lo hicieron cuando estalló el caso Arroz Verde. En ese entonces, el CNE también encontró irregularidades en el financiamiento de campañas de la Revolución Ciudadana. El gobierno aseguró que esta semana remitiría a la Fiscalía un listado con candidatos con supuestos nexos con narcotráfico y minería ilegal. Constitucionalistas coinciden en que el país vive una anarquía en el ámbito legal tras el incumplimiento de sentencias judiciales por parte de autoridades como el COSEPE y la Asamblea, además de acciones de protección presentadas en cualquier lugar y por cualquier persona. Señalan la falta de pronunciamientos de la Corte Constitucional, como nos informa Patricio Díaz. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, decidió que no acatará la disposición judicial del traslado de alias Anchundia de la cárcel de La Roca a la de Santo Domingo, pues lo consideran uno de los presuntos responsables de la masacre en ese centro carcelario. Así se suma a la Asamblea, que decidió retirar la placa dispuesta por un juez en el caso de la pugna con el Consejo de Participación Ciudadana. Y hay otros ejemplos de autoridades que deciden no acatar disposiciones judiciales. ¿En qué situación está el país con esto? Por supuesto que es anárquico. Usted no presenta una acción constitucional para que luego el funcionario obligado vea si lo cumple o no y que encima vea que el incumplimiento le otorga ventajas. Pues no va a cumplir con el fallo, vamos a ganar tiempo y por último, cuando la Corte diga que hay incumplimiento, yo ya ni siquiera soy funcionario. Ya lo incumplí. Y sin justificar los desacatos, dicen que a la vez hoy hay la posibilidad de que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda pedir una acción de protección por otro, generando más vulnerabilidades al sistema de justicia. Lo que ha causado es que la responsabilidad es de lado y lado. Por un lado, para quienes abusan y por otro lado, para aquellos que no acatan esas decisiones y no utilizan las vías ordinarias que establece el ordenamiento jurídico para, en este caso, objetarlas, impugnarlas. ¿Pero quién debe o debió actuar? Ambos juristas dicen que la Corte Constitucional ha debido pronunciarse a través de sus fallos para frenar el caos que hoy se vive. Y cuando el presidente de la Corte nos dice que la Corte nada puede hacer, perdón, la Corte tiene cientos de casos para seleccionar, en los cuales puede identificar el caso de un juez que ha resuelto de modo incompetente. Puede seleccionar y generar precedente vinculante y ya acabar con esta cuestión. Porque en la mayor parte de los casos lo que hace la Corte es hacer exhortos, disponer que la autoridad pública cumpla. Y mientras eso pasa, no habrá quien detenga el otorgamiento indiscriminado de acciones de protección y el incumplimiento sin sanción de esas sentencias. Un reo muerto en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, tras disturbios esta mañana. Habría sido asesinado a golpes por otros presos en medio de una presunta venganza. Fabiola Santana informa que se desplegó un contingente policial y militar para intervenir ese centro carcelario. Veamos. Los primeros actos violentos de este año en centros penitenciarios se registraron en la cárcel del Inca norte de Quito. Ante una alerta de amotinamiento, personal policial y militar rodeó el lugar, ubicado en una zona comercial y residencial. Un helicóptero también vigilaba desde el aire. Alrededor de 110 miembros de la Policía Nacional de diferentes unidades especializadas ingresaron para retomar el control. Y una vez conseguido fue el turno de las ambulancias. La de Medicina Legal retiró el cuerpo de un preso que habría sido asesinado a golpes. De nombre César B., que fue ya tomado el procedimiento por criminalística. No hay muestras de haber sido usadas las armas de fuego ni armas blancas. Se presume que más que un enfrentamiento entre bandas, se trató de una venganza personal. 4 reclusos fueron aislados y se someterán a nuevas investigaciones. Estaban aisladas las personas que supuestamente habían participado en el hecho y es más, este momento también van a ser conducidas ante las autoridades pertinentes. Y hubo la colaboración del personal tanto del SNAI como de los PPLs también. Mientras duraba el procedimiento de seguridad, había incertidumbre tanto en comerciantes como habitantes de la zona y familiares de reclusos que evitaban dar declaraciones. No, yo solo pensé
venía pasando y venía a averiguar una cosa y ahí me enteré. El año pasado esta cárcel fue escenario de violentos hechos que dejaron 18 heridos y 15 fallecidos. Además, su director fue asesinado tras haber ordenado el traslado de presos. 8 disparos le llegaron al presidente del Comité Barrial de Los Ceibos. La víctima fue acribillada frente a su esposa en el noroeste de Guayaquil. Merlín Ochoa nos informa que los 2 sicarios fueron captados por los videos de las cámaras de seguridad que hay en el lugar. En los videos que circulan en las redes sociales, se observa a una mujer junto al cadáver de su esposo minutos después de haber sido asesinado. El crimen ocurrió antes de las 11 de la mañana del viernes, debajo de este puente en el sector de Los Ceibos, en el noroeste de Guayaquil. La víctima venía en su vehículo particular, una camioneta, con su esposa, haciendo deporte, y la cual es interceptada por una motocicleta color roja con 2 individuos. Uno de aquellos individuos se había bajado de la motocicleta y había victimado al ciudadano. Se trata de Javier Rosero, de 56 años. Los sicarios le dispararon en 8 ocasiones. Por la demora de la ambulancia, nosotros tuvimos y los familiares que trasladarlo inmediatamente al hospital Interhospital de acá de Los Ceibos, en donde ya los doctores nada más comprobaron su deceso. Rosero Quiroz era el presidente barrial de Los Ceibos. Según las primeras investigaciones, se oponía a la construcción de un edificio en el sector, pero además se organizaba con la policía para combatir a la delincuencia. En su cuenta en Twitter, el presidente Guillermo Lasso publicó: condenamos el ataque cobarde al ciudadano Javier Rosero. La policía está activada en la búsqueda de los culpables para que su crimen reciba todo el peso de la ley. Hasta el momento no conocemos qué motivación fue exactamente la que hizo que estos delincuentes realicen este hecho lamentable. La víctima no registra antecedentes penales y, según la policía, tampoco había denunciado alguna amenaza de muerte. Por otro lado, los videos de las cámaras de seguridad que hay en este sector habrían captado a los 2 sicarios. Vecinos y compañeros están consternados por este violento hecho. Un hombre honorable, yo decía, ¿cómo quisiera este hombre que sea alcalde, que sea presidente? Y cogen y lo matan. El crimen sucedió cerca de un plantel educativo. En lo que va del año, más de 65 personas han sido asesinadas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Este viernes, dentro de la cárcel La Roca en Guayaquil, rindió versión el ex policía Germán Cáceres, pero esta vez dentro de la investigación por supuesto fraude procesal. Esta figura legal significa haber ocultado pruebas o manipular los hechos con el objetivo de burlarse de la justicia antes o durante el proceso. El fraude procesal castiga con una prisión de hasta 4 años. En caso de recibir un fallo en contra, sería adicional a los 26 años de cárcel por el asesinato de la abogada quiteña María Belén Bernal. Y sobre este mismo tema, la audiencia para revocar la prisión a la cadete Jocelyn Sánchez será el próximo miércoles. Su defensa aspira a que, además de quedar libre, la Fiscalía se abstenga de acusarla. Aseguran que la investigación y la versión que ayer rindió Germán Cáceres confirman su inocencia. Nos informa Jacqueline Rodas. Al cierre de la etapa investigativa, en el proceso penal por el femicidio de María Belén Bernal, se han encontrado elementos que aclaran el caso, pero son reservados por el tipo de delito. Lo que se conoce es que en el teléfono celular de Bernal se encontró información relacionada con el día del crimen, que llevó a la Fiscalía a pedir al juez que fije audiencia para revocar la prisión preventiva de la cadete Jocelyn Sánchez, quien va para 4 meses privada de su libertad. Se establecería que precisamente en este audio, que forma parte ya del expediente y que ha sido peritado, habría una muestra clara que al momento en el cual se produjo el lamentable fallecimiento de la señora Bernal, habría estado solamente ella y el señor Cáceres, lo cual deja de lado la posible hipótesis de cualquier tipo de complicidad o participación de la señora Jocelyn Sánchez. La diligencia se dará el próximo miércoles 18 de enero a las 10 de la mañana. La defensa de Sánchez, además, cree que la ampliación de la versión que ayer dio Germán Cáceres refuerza la inocencia de la cadete. En virtud de cómo se desarrolló el proceso, el único objetivo en esos momentos es que ella pueda recuperar su libertad la próxima semana. Es evidente que aquí Jocelyn Sánchez, como lo vengo manteniendo desde el primer minuto, es una mujer inocente. El mismo día de la audiencia se atenderá un pedido del teniente Alfonso Camacho,
2018, quien también es procesado y pide que se revisen las medidas cautelares que pesan en su contra. Más adelante en Televistazo les contaremos que una consejera de participación propone a la Corte Constitucional una eventual salida para lograr la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Al volver les explicaremos en qué consiste la propuesta. Seguimos con más noticias. La consejera de participación, Gina Aguilar, entregó un escrito a la Corte Constitucional proponiéndole que disponga a los 4 vocales que al momento están en funciones, que revisen la última terna para presidente del Consejo de la Judicatura y que designen a la autoridad. Jacqueline Rodas conversó con ella. En 20 días, el Consejo de la Judicatura cumplirá 1 año sin presidente titular, designación que sigue estancada en medio de una pugna política entre instituciones. Ante ello, este viernes, la consejera de participación suplente Gina Aguilar envió un escrito a la Corte Constitucional, proponiéndole que junto con el presidente Hernán Ulloa y los consejeros Sofía Almeida y Olindo Nastacuaz retomen el nombramiento de la autoridad. La Corte Constitucional puede y debe disponer que quienes están en funciones cumplamos la sentencia. Corresponde la respectiva convocatoria, la asistencia para el quórum y las votaciones con base en un informe de verificación de requisitos de la última terna que remitió la Corte Nacional de Justicia. Aguilar explica su propuesta. Lo ideal, lo correcto es que estemos 7 consejeros, pero por circunstancias que son públicas, pues al momento estamos 4. Y dice pues que con 4 sí se puede sesionar, sí se puede tomar decisiones. La consejera Sofía Almeida esperará el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Dice que sin ello, los actuales vocales no pueden reconsiderar la última decisión del Pleno porque ahora son otros sus integrantes. La Corte Constitucional en este momento tiene que dar una guía o tiene que dar una sentencia de cómo proceder al respecto del tema del presidente de la Judicatura para que nosotros podamos actuar sin dudas, porque hay algunas dudas que se han generado en este caos, en este complejo entramado jurídico. En un nuevo intento, Hernán Ulloa convoca para este sábado a los 3 consejeros para tratar un tema administrativo. Almeida no confirma si asistirá o no para habilitar el quórum necesario de 4 integrantes. Esta tarde el presidente de la República viajó a Europa, donde realizará una serie de actividades hasta el próximo 22 de enero. Tendrá un encuentro con el Papa Francisco y la visita a otros países de ese continente para impulsar las inversiones en Ecuador. Diego Cuenca nos describe más detalles de la agenda. El presidente Guillermo Lasso llegó hasta la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. Cerca de las 5 de la tarde, el primer mandatario destacó la visita que hará al Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco. Recibí una invitación de su santidad, el Papa Francisco, para acudir a una audiencia con él el sábado 21 de enero. Ahí le hablaré del Ecuador, de la situación de nuestro país, especialmente los grandes desafíos que tenemos en la generación de empleo. Sus actividades en Europa empiezan en Madrid, España, donde se reunirá con migrantes ecuatorianos. Este mediodía del sábado hasta el domingo, tomando contacto con comunidades de ecuatorianos que viven en España y también con personalidades como el secretario de la SIGIP, de la Secretaría Iberoamericana, dado que en el año 2024 preveemos que el Ecuador sea sede de la Cumbre Iberoamericana de Naciones. Luego visitará Suiza para promover las inversiones que se pueden realizar en nuestro país y señaló que regresará el próximo 22 de enero. El gobierno de Canadá anunció que iniciará consultas internas para buscar un posible tratado de libre comercio con Ecuador. Desde los sectores productivos ven con optimismo esta ruta de apertura comercial y apoyan nuevos acuerdos internacionales, como nos informa William Young. Las negociaciones entre Canadá y Ecuador podrían iniciar pronto. En redes sociales, la ministra de Comercio Internacional canadiense Mary Ng escribió: emocionada de lanzar consultas hacia un posible acuerdo de libre comercio Canadá-Ecuador. Esta es su oportunidad de hacer oír su voz sobre las prioridades de Canadá y ayudarnos a lograr un crecimiento inclusivo para nuestros 2 países.
A decir del ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julio José Prado, se trata de un anuncio positivo y publicó en Twitter. El Ministerio de Comercio Exterior de Canadá anunció el inicio del proceso de consultas internas o Exploratory Talks. Este proceso nos llevará eventualmente a iniciar una negociación de TLC con Canadá. Estamos por abrir este mismo año acuerdos comerciales con Panamá, República Dominicana y Canadá. Esos son los otros 3 acuerdos comerciales que ya están en proceso y que se abrirán con toda seguridad durante el año 2023 las negociaciones de esos acuerdos. Para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, las ventajas de esta apertura comercial son muchas. El mercado que produce en el Ecuador se va preparando para poder competir y aprovechar a su vez las ventajas de importar para producir, pero también de importar para vender. Desde el sector exportador de cacao, estos tratados de libre comercio son una nueva oportunidad y Canadá sería un gran mercado. Hablar de nuevos acuerdos comerciales siempre será positivo para una economía dolarizada, para una economía que en su gran mayoría depende de las exportaciones no petroleras. De su parte, los bananeros creen que además es necesario mejorar las condiciones de acceso de la fruta y no solo con la firma de un TLC. Y digo esto porque en el caso particular de China, nuestro banano pagó un arancel del 10%, en el caso de Corea del Sur el 30%, en el caso de Japón el 20 y 30%. Entonces, yo creo que la mejora de los accesos sin duda va a ayudar muchísimo a que nuestras exportaciones se incrementen mucho más. Las exportaciones a Canadá se aproximan a los $200 millones al año. Las organizaciones indígenas resolvieron iniciar un proceso de resistencia y movilización en defensa de los territorios afectados por la minería. Responsabilizaron al gobierno de incumplir acuerdos y planificar la entrega de territorios indígenas a transnacionales mineras. Francisco Garcés tiene más información al respecto. Miembros de 55 organizaciones se reunieron en La Tacunga para analizar la situación de la minería en el país. Al final de su encuentro tomaron 16 resoluciones ante lo que consideran que es una política estatal encaminada a entregar espacios a las empresas transnacionales de minería. El encuentro se planificó después de que el gobierno anunció que al menos 11 proyectos mineros serían declarados áreas de reserva de seguridad y custodiados por las Fuerzas Armadas. Al final anunciaron que empezarán las medidas de hecho en los sitios afectados por la minería. Vamos a defender el territorio, vamos a defender la vida, vamos a defender el agua, vamos a fortalecer las guardias comunitarias. Rechazamos que hayan confundido o que quieran confundir que el movimiento indígena está favoreciendo la minería ilegal o el narcotráfico. Exigieron también a las empresas que terminen con sus políticas de dividir a los pueblos. Debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, como se acordó en las mesas, y el gobierno nacional no está cumpliendo. Al respecto se pronunció el presidente Guillermo Lasso durante el lanzamiento del libro que recoge pormenores de ese proceso de diálogo. Al parecer, la buena fe de mi gobierno no ha sido correspondida ni comprendida por ciertos sectores que no siempre luchan por verdaderas causas sociales. Nosotros somos un gobierno serio que cumple con sus compromisos. Estaremos muy alertas ante la eventualidad de que alguien quiera confundir nuestra cordialidad y respeto con ingenuidad. Los conflictos mineros se han intensificado en los últimos meses, sobre todo por el avance de la denominada minería ilegal en provincias del norte del país y de la Amazonía. Continuamos con más noticias. Anoche se registró un nuevo incidente relacionado con las 5 barcazas inservibles de Termoguayas que están ancladas. En una de ellas incluso se reportó un incendio. Merlin Ochoa recorrió el río Guayas, se llegó hasta la embarcación afectada y nos cuenta sobre el riesgo persistente en esa zona. El incendio en una de las 5 barcazas de Termoguayas empezó pasadas las 8 de la noche de este jueves. 4 horas les tomó a los bomberos controlar el fuego dentro de la embarcación anclada al muelle de las Esclusas en el sur de Guayaquil. Según testigos, la emergencia fue provocada. Los señores piratas han venido en la noche a trabajar, a robarnos, y nos han perjudicado cortándonos los cabos
y llevándose piezas de fierro de la barcaza. Hace 4 meses en el mismo sitio se registró un primer siniestro que también fue controlado tras un trabajo conjunto entre marinos y brigadistas. Se contaminó, hay unos depósitos de combustibles que todavía estaban, un residuo en el interior estaba completamente prendido. Tuvimos alrededor con 5 unidades y unos 40 bomberos. Recorrimos el río Guayas y llegamos al lugar. Allí personal de la Armada del Ecuador monitorea las embarcaciones que están deterioradas e inservibles. El capitán del puerto indicó que ha pedido a Termoguayas en varias ocasiones que las barcazas sean trasladadas a otro sitio para evitar un accidente fluvial. El riesgo que existe es que las tiras de amarre de las 5 barcazas se rompan y vuelvan a estar a la deriva. Una situación muy peligrosa porque podrían chocarse contra otros muelles o embarcaciones. Las 5 barcazas de generación termoeléctrica llegaron al país en el 2005. Según el representante de Termoguayas, el Estado en el 2016 terminó unilateralmente el contrato, que era hasta el 2021. Desde entonces existe un conflicto legal entre ambas partes. Además, las naves están embargadas por la aduana. Nosotros dependemos también de estas decisiones de orden legal. Si usted tiene un bien embargado y mueve los bienes como usted quisiera, usted es responsable por ello. Obviamente tengo una responsabilidad hasta penal sobre lo que está sucediendo, porque es una garantía de pago. El ministro de Energía, Fernando Santos, resaltó que más allá del conflicto legal, Termoguayas debe hacerse responsable de poner las barcazas a buen recaudo. Tienen que cumplir con sus obligaciones, no habrá con nosotros un arreglo, pero eso no les exonera de hacer frente a los problemas. Desde el 2016 son 7 los incidentes que se han registrado por estas barcazas. Uno de ellos ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando 3 de las embarcaciones se chocaron contra el puente que conecta a Durán con la isla Santay. Un riesgo que continúa latente. Ecuaterra. Hoy arrancó una nueva temporada de nuestro segmento Ecuaterra. Carla Delgado nos contará sobre una nueva manera de cocinar que evita el consumo de leña y que ha tomado fuerza principalmente en la provincia de Imbabura. Es la parroquia de González Suárez en Imbabura. Sus habitantes, la mayoría de comunidades indígenas, conservan sus costumbres y se aferran a sus tradiciones. Una de ellas tiene que ver con la gastronomía. Aquí, el 60% aún cocinan sus alimentos con leña. Aunque de forma silenciosa, esto les ha ido ocasionando problemas de salud por las grandes cantidades de humo. Cuando cocinábamos con leña, vino a afectarme la garganta. Y por eso es que estoy hasta hoy no he podido recuperarme lo que es en su totalidad la salud. Pero además sostienen que se veían obligados a cortar los árboles. Desde la prefectura se buscó la manera de reducir esta presión a los bosques para evitar la deforestación, por lo que decidieron crear estas cocinas ecológicas, una alternativa de eficiencia energética rural que permitió reducir la demanda de leña y ayudar a la conservación de los remanentes de vegetación natural. Dicen que antes una familia utilizaba hasta el 3% de las ramas de un árbol para cocinar. Hoy, su uso se ha reducido drásticamente. Cada día se va tomando conciencia, cada día se va tomando una hilera de parte de los cabildos, de parte de los dirigentes, a que nosotros vayamos contribuyendo, siendo también aporte de la naturaleza. Entonces, más antes, por ejemplo, la tala de bosques fue bastantísima a nivel de González y por tanto, hoy que vemos ya desde que nosotros hemos intentado replicar nuestro proyecto, vemos que esto va a ir mermando. Estas cocinas están construidas de forma rústica, con ladrillo visto y una mezcla que permite conservar el calor. También colocaron esta lámina y un conducto especial. Todo en conjunto ha permitido reducir hasta en un 80% el uso de tulpa, como aquí se le conoce a la leña.
El proyecto nació en 2018. En la primera fase se beneficiaron unas 361 familias de 5 parroquias. Sin embargo, ahora dicen que ya perdieron la cuenta de las cocinas ecológicas que han colocado a lo largo de toda la provincia, por la gran acogida que ha tenido el proyecto. Vale como unos $220, $240, de los cuales hay una parte que pone el gobierno provincial, que es el toll. El gobierno provincial, hablamos de unos 30%, el otro 30% pone el mismo beneficiario y el 60% colocamos desde el GAT parroquial. María Isabel y otras mujeres de la comunidad también decidieron hacer este cambio. Luego de años cocinando en leña, entendieron que la importancia de preservar los árboles es vital. Nuestros abuelitos decían que vengan con leña, ¿no? Pero a nosotros, como sabía hacer los árboles bonitos, cortando los árboles pierde pues, el agua. Y de ahí nosotros... Ahora ya no, como ya trabajamos con medio ambiente, están controlando totalmente los árboles, ya no se puede llegar y cortar los árboles. Quienes la usan saben que al hacer este cambio contribuyen para que el aire no se contamine, así como sus pulmones. Incluso muchos aprovechan hasta la ceniza. Don Mario dice que es una receta para matar las plagas. Un proyecto innovador del que todos se benefician y el planeta les agradece. Más noticias a esta hora. Se cumplió la primera mesa de trabajo para mejorar las opciones de tratamiento a personas con enfermedades catastróficas y raras. Sucede tras las quejas de padres de este grupo de pacientes sobre la falta de medicamentos constante en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. PC Granja con el informe. Entre 2021 y 2022, 118 menores de edad con cáncer han fallecido en Ecuador. Según la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con esta enfermedad, un porcentaje de estas muertes se produce por la falta de tratamiento médico y atención oportuna. Tras varias denuncias y pedidos de que esta situación mejore en los centros públicos, autoridades del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en coordinación con representantes de centros privados, del Seguro Social y del ISFA, realizaron la primera mesa de trabajo para fortalecer la atención a los pacientes catastróficos. La construcción de estas mesas nos va a permitir el acompañamiento, la veeduría pública, la crítica constructiva que siempre va a estar y sobre todo las propuestas y la participación activa de todos los entes que formamos parte del país. Solo en ese hospital pediátrico se atienden 1.272 menores de edad con enfermedades raras, 448 con diagnóstico de cáncer y 478 tienen VIH. Familiares de niños con cáncer y otras patologías consideran que el sistema sanitario necesita soluciones definitivas para subsanar el desabastecimiento de fármacos. Ellos cogen un hospital y una iniciativa, pero arrastrando un problema muy inmenso, partiendo de la falta de abastecimiento apropiado de los medicamentos y un sinnúmero de situaciones que no es tan fácil de un día para otro, pero es resaltante desde todo punto de vista ya haber tomado esta iniciativa. Vamos a participar nosotros pues, realizando un seguimiento, una suerte de veeduría a efectos de ver pues, que este importante objetivo que se han trazado, como es el tema de este registro único de enfermedades raras, huérfanas o congénitas, pueda mejorar la calidad de atención y la calidad de vida de los pacientes. Ellos esperan que se cumpla el compromiso de los participantes de darle continuidad a esta iniciativa.